bienvenidas a su clase de ofimática. El que les habla, el profesor Marco Sánchez Vera, les da la más grata bienvenida. Quisiera que todas ustedes se conecten por favor a Playtomy con el link que les acabo de enviar, ya lo han hecho. Una última señorita que se acaba de conectar, pues quisiera pedirle por favor encarecidamente que se conecte a la clase de Playtomy. Va a encontrar, señorita, el link en el grupo de WhatsApp. Bueno, cerré, ¿no? El grupo de WhatsApp. Y lo voy a volver a pegar aquí. Ahí está. Ahí dice, bien claro, únete a mi clase, Historia de la Computación, ingresa a... Y ahí está el link para poder ingresar, ¿sí? Muy bien, yo les iba a comentar que en el caso de ofimática aplicada, bueno, tiene que ver pues con el uso de la computadora, ¿sí? Al final de este curso ustedes tendrán los conocimientos básicos para poder pues entender elementos o características básicas de lo que es una computadora, de lo que es software, de lo que es hardware, ¿sí? Comprender algunos elementos internos o todos los elementos internos de un gabinete, de una computadora. Aprender a utilizar Windows, que va a ser pues uno de los temas también más importantes, ¿sí? Word también, en el caso, segunda unidad, Word, dominar Word. Y básicamente pues la parte práctica, la parte de crear carpetas, la parte de trabajar con ventanas, la parte de ordenar iconos, averiguar pues determinados elementos de una ventana, los tipos de ventanas, toda esa parte de ahí muy importante en el uso de una computadora. Pero no podemos llegar todavía así de lleno porque es muy necesario trabajar o visualizar o entender exactamente lo que tiene que ver con la historia de la computación. ¿Ya, señoritas? Muy bien, así es que vamos a iniciar la clase del día de hoy como tal. Déjenme mover aquí esta barrita, ¿sí? Muy bien, primera diapositiva entonces, ahí está. En este caso la segunda diapositiva, los temas del día de hoy. Una breve introducción, la historia de la computación, las generaciones de las computadoras, una tarea y despedida, ¿sí? Esta es una presentación. ¿Qué cosa es una presentación? Bueno, es un tipo de archivo en el cual yo les presento a ustedes un determinado contenido. Estoy un poquito ronco, disculparán, señoritas. Entonces, de esa manera, pues, ustedes aquí en Playtomy van a poder apreciar todo este contenido, que son 5, bueno, en realidad son 4 puntos, ¿no? La tarea, sí, hay una tarea también que yo les voy a dejar, ¿sí? Al igual que aprendieron o lo vimos en la clase anterior, de la clase del día de ayer, también aquí van a haber actividades, entonces esas actividades van a ser realizadas a través de una pregunta con una sola respuesta, otra pregunta con muchas respuestas, a una pregunta para poder completarla, o actividades, preguntas o actividades. Creo que el día de hoy sí hay pupiletas, creo el día de hoy, ¿sí? Bueno, pues señoritas, ¿preparadas? Espero que sí. Vamos a seguir aquí. Vamos con lo siguiente, la breve introducción. Actualmente la informática está presente en casi todos los ámbitos de la actividad humana, como por ejemplo la educación, la industria, la investigación, la salud, el desarrollo de juegos, gestión de negocios y comunicaciones. Los principales efectos de la informática se pueden ver en la realización de nuestras tareas cotidianas y en la efectividad de la comunicación entre personas a través de aplicaciones de oficina, edición de fotos y videos, mensajes instantáneos de texto y voz. Un momentito. Ya está, perfecto. A ver, alguien se está conectando. A ver, un momentito. Muy bien. Perfecto, muy bien. Registren sus asistencias también, por favor, señoritas. Les acabo de enviar el link a través de WhatsApp. Profesor, buenas tardes. Hola, Alexa. Jocelyn Alexa. Buenas tardes, señorita. Muy bien, entonces estaba yo leyendo la parte de la breve introducción, ¿sí? Los principales efectos de la informática se pueden ver en la realización de nuestras tareas cotidianas y en la efectividad de la comunicación entre personas a través de aplicaciones de oficina, edición de fotos y videos, mensajes instantáneos de texto, voz y video, correo electrónico, foros, redes sociales, blogs, wikis, entre otros. Otro beneficio es permitir a los usuarios obtener la información necesaria rápidamente para tomar decisiones de la forma más eficaz y eficiente posible. De aquí es que se entiende que la sociedad actual está conectada tan estrechamente con la informática, lo que ha llevado al nacimiento del término sociedad de la información, el cual hace referencia a los profundos cambios ocurridos en nuestro mundo desde el comienzo de este nuevo milenio.
cambios impulsados principalmente por los medios actuales disponibles para crear y difundir información mediante tecnologías digitales. Soy el profesor Marco Sánchez Vera. Bienvenidas, señoritas, a la clase del día de hoy. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a entrar de lleno a lo que es la historia de la computación, tocando en primera instancia lo que es instrumentos de cálculo de la antigüedad, los dispositivos mecánicos de cálculo y los dispositivos electromecánicos de cálculo. ¿Sí, señoritas? Muy bien, perfecto. Perfecto. A ver un momentito. A ver, perdón. Ya está, perfecto, muy bien. Entonces, ¿no? Eh, la computadora como tal no es que haya sido pues creada de la noche a la mañana. Eh, Básicamente ha habido todo un proceso, ¿no? Ha habido todo un cambio, ha habido todo un proceso en el cual pues tiene que ver mucho con la evolución, ¿no? De determinados aparatos electrónicos también. Pero mucho antes de eso, señoritas, présteme atención por favor, la humanidad necesitaba pues un aparato, una herramienta que tiene que ver pues con el cálculo, ¿sí? La suma, la resta, la multiplicación, la división, pues son actividades, son procedimientos, son cálculos matemáticos que en cierto modo pues ha existido desde mucho tiempo atrás, ¿no? No solamente años, pocos o pocos años, ¿no? Sino es que ya el hombre antiguo ya ha necesitado realizar esas operaciones matemáticas. Entonces, decidió construir algunos instrumentos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos instrumentos de cálculo en la antigüedad, ¿sí? ¿Se ven las diapositivas? ¿Se ven las diapositivas? ¿No se ven las diapositivas? Confírmeme, por favor. Sí se ve, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, profesor. Sí Correcto. se ve, Sí se profesor. ve. Perfecto, ¿ya? Si por ahí de repente quieren copiar el texto no se puede copiar. Esto es una imagen, es como si fuese una foto. Lo que podrían hacer de repente es que podrían guardar la imagen, clic derecho sobre la imagen, perdón, clic derecho sobre la imagen y ahí aparece una ventanita. A ver, apareció una ventanita, perfecto. Clic derecho sobre la imagen y aparece una ventanita en la cual deberían, si ustedes quieren guardar la imagen, clic derecho sobre dicha imagen y eligen guardar imagen como. Y de pronto, pues, si es que así está configurado, aparecerá esta ventanita de color oscuro. Disculparán en todo caso si esta ventanita de acá está en oscuro. Lo que pasa es que ya me he acostumbrado a que mi vista no trabaje mucho con la luminosidad del color blanco o de la escala de grises de repente, porque eso cansaba mi vista. Entonces ya aquí con el color oscuro como que ya eso, ya mitiga un poco esa cierta incomodidad. Bueno. Entonces, cuando está configurado el navegador, este programa que estamos visualizando aquí, el Google es un navegador de Internet. Cuando está configurado para guardar las imágenes, pues estas imágenes se suelen guardar de tal manera que antes de que éstas se guarden, tenemos que elegir dónde las vamos a guardar. En otras circunstancias, pues directamente ya aparece en esta zona de acá, en la parte de acá abajo, ahí aparecerá pues una ventanita, un botoncito que se está descargando. Bueno, eso después, ¿no? Mientras tanto, yo les podría pasar tanto esta diapositiva o esta presentación para que ustedes también estudien. Bueno, entonces, ¿no? Vamos a ver la historia de la computación y los instrumentos antiguos de cálculo en la antigüedad. Podemos decir que la historia de la computación comienza con la historia de la humanidad. El desarrollo de las tecnologías que permitieron llegar a la creación de las computadoras y redes de comunicaciones de la actualidad tardó miles de años, en los cuales se inventaron instrumentos rudimentarios para calcular. Cuando hablamos de instrumentos rudimentarios, no estamos hablando pues de una calculadora con botones, no estamos hablando pues de un aparato fácil de poder manipular, estamos hablando de un aparato pues que en cierto modo era un poquito complicado, muy complicado tal vez, pero sí lograba su objetivo que era calcular, realizar cálculos matemáticos, ¿sí? Sorprendentemente, en unos cuantos años se logró la construcción de las primeras enormes computadoras hasta llegar a las modernas y potentes miniaturas que utilizamos en la actualidad.
No sé si han podido apreciar también esas computadoras antiguas. Bueno, también en esta clase del día de hoy lo vamos a ver, pero las computadoras hoy en día pues ya son muy pequeñas. Sus celulares, sus smartphones, que estoy seguro que la gran mayoría de ustedes tendrán, también es considerado pues una computadora, es un dispositivo portátil de cómputo, ¿sí? Las laptops, las tablets también son dispositivos pues de cálculo, son dispositivos de cómputo para poder pues lograr diferentes actividades. Sí, señoritas. Me tengo que detener en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, señoritas? ¿Alguna pregunta? No, ¿Alguna? profesor, Sí, ninguna. todo bien. Correcto, muy bien, entonces sigamos, perdón. No, perfecto. Muy bien, seguimos. A ver, rapidito, estamos aquí. Perfecto. Primera actividad, entonces, señoritas. Primera actividad. Podemos decir que la historia de la computación comienza con la historia de la humanidad. ¿Esto será verdadero? ¿Esto será falso? ¿Qué dicen ustedes, señoritas? Podemos decir entonces, claro, ¿no? La respuesta es verdadero. Podemos decir que la historia de la computación comienza con la historia de la humanidad. Muy bien, seguimos. Pregunta número 2, también para marcar falso o verdadero. Un poquito afónico. La creación de las computadoras y redes de comunicaciones de la actualidad tardaron miles de años en los cuales se inventaron instrumentos rudimentarios para calcular. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? ¿Qué dicen ustedes, señoritas? La creación de las computadoras y redes de comunicaciones de la actualidad tardó miles de años en los cuales se inventaron instrumentos rudimentarios para calcular. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? Claro, y la respuesta es verdadero. La creación de las computadoras y redes de comunicaciones de la actualidad, se refiere de la actualidad, tardó miles de años. Claro, tardó miles de años. Esto no ha sido pues tampoco tan corto, ¿no? Tardó, bueno, la creación, ¿no? O sea, aquí no habla de la construcción, está hablando del diseño, de la forma de lograr pues que un equipo electrónico pueda realizar cálculos matemáticos. Eso no ha sido de la noche a la mañana, eso ha tenido su proceso y ese proceso pues partió de los instrumentos de cálculo antiguo. De ahí comenzó todo esa evolución, ¿sí? Muy bien, perfecto. 5 señoritas han dado sus respuestas. Vamos a continuar. Un momentito, señorita, disculpen, hay una situación. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué gatito? Ahí está, pe, arriba está. Así, wow. Ya, mamá. Ya. Muy bien, ya está. Estoy revisando el chat y me dice la señorita Karina, profesor, ¿dónde ponemos la asistencia? Ya, como ustedes están viendo mi pantalla, me detengo aquí por un momento para explicarles lo siguiente, ¿sí? En el caso de la asistencia, que en este momento estoy viendo que solamente hay 4 señoritas que han registrado su asistencia, yo les voy a volver a pasar el vínculo o el link de esta asistencia para que ustedes registren su asistencia, ¿sí? En el caso del WhatsApp, por el WhatsApp les he enviado el formulario de asistencia. ¿Qué cosa es el formulario de asistencia? Bueno, es una página web en la cual ustedes van a tener que registrar sus datos. La asistencia generalmente siempre va a ser a la entrada y debería de ser también a la salida de la clase, ¿sí? Son 2 asistencias o 2 marcas que tienen que hacer por día. Uno es al inicio de la clase y lo otro es a la salida de la clase. Entonces lo pueden hacer a través de su smartphone, lo pueden hacer a través de la computadora, de la laptop, de la tablet, no hay ningún inconveniente siempre y cuando ustedes llenen su información o la información necesaria. Wow. Así, por ejemplo, escribe tus apellidos y nombres completos, es la primera pregunta. Elige o escriba la carrera. Elige o escriba.
Elige o escriba la carrera o curso que estudias en el peruano canadiense. Aquí dirán ustedes, bueno, secretario de ejecutivo, administración de plataformas y servicios web es otra carrera, eso sí. ¿Qué ciclo o módulo cursas? Bueno, ustedes ahí marcarán ciclo uno, ¿no? Elige el dispositivo que usas para escuchar esta clase. Esto es opcional, ¿ya? Pero lo que pasa es que yo he puesto aquí como opcional porque me imagino que a la segunda vez que ustedes registren sus datos, no es necesario que pongan qué dispositivo ustedes utilizan para escuchar la clase. No solamente esto es al inicio, ¿sí? ¿Tienes problemas con tu conexión de internet? Si tienen problemas con su conexión de internet, aquí pondrán pues sí, no, tal vez, no sé, por eso ahí le he puesto otra sección, otra, cuando tengan alguna otra respuesta. Y registra tu entrada, recuerda registrar tu salida al culminar la clase. Para registrar la salida, bueno, marcan aquí, ¿no? Entrada y salida. ¿Sí, señoritas? Y por ese lado creo que es bastante fácil para tomar la asistencia, no es que yo las llame, ¿no? Bueno, perfecto, muy bien. Si tienen algún inconveniente me dicen, ya señoritas. Muy bien, continuamos entonces ahora con lo que es la segunda diapositiva o la diapositiva número 6, ¿no? Aquí hablamos un poquito continuamos en todo caso lo que es la historia de la computación. La computación no es algo nuevo, no es algo nuevo, no es algo nuevo. Computación, miren, la computación no es algo nuevo, ¿no? Desde la aparición del ser humano en la faz de la Tierra, tuvo la necesidad de contar. Y eso, en cierto modo, tiene que ver mucho con lo que es la computación actual. La computación no es algo nuevo, ¿no? Desde la aparición del ser humano en la faz de la Tierra, tuvo la necesidad de contar a los miembros de la tribu, de su tribu, los objetos que poseía, los animales que domesticaba y otros elementos de su entorno. ¿Sí? Entonces siempre ha habido esa necesidad. Claro, y en tiempos antiguos el ser humano pues ya tenía esa necesidad, ¿no? Como aquí lo está mencionando, ¿no? Contar los miembros de la tribu, los objetos que poseía, los animales que domesticaba y entre otros elementos dentro de su entorno, ¿sí? Perfecto, muy bien. Pregunta número 3. Completa la frase. Tal cual lo vimos el día de ayer, ustedes sencillamente tienen que tomar esos botones, hacen clic y Profesor, lo arrastran, perdón, ¿sí? profesor, discúlpeme, disculpe, lo que pasa es que al registrar mi Tu asistencia se asistencia me salió, de Play to Me, sí, sí, se me ya, salió de ahí y ahorita de nuevo he vuelto a entrar con otro nombre. ya, correcto. Ya. Tú eres Freida, ¿no? Ya, vamos a tomarla en cuenta que la señorita Freida, Freida de Rosario. Muy bien, ya, ya Freida, no hay problema. Claro, esas situaciones son las que se tienen pues que resolver ya. Ay, Dios mío, disculpe que me acabo de sonreír, es que estoy viendo aquí un mensaje en el WhatsApp que me han enviado y disculpe, no volverá a suceder, disculpe. He visto ahí una... Bueno, ya está, perfecto, entonces, ajá, está muy bien, están registrando sus asistencias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Señorita Freida, ¿pudo realizar la última actividad o es necesario que la repita? No, profesor. Sí, por favor. Ah, la repito. Ya, perfecto. Vamos a repetirla, ¿ya? A ver, pues también por ahí damos chance a aquellas personas que, bueno, pues ya. Vamos aquí, vamos acá. Vamos a aplicar. Ya, perfecto. Ahí está. Pregunta número 3. Completa la frase. La. La idea es que la idea es que ustedes aprendan. No es la idea que salgan ustedes primera, segunda, tercera. No, eso en realidad para mí es secundaria. No es así, no es así. La idea es que ustedes aprendan con estas actividades, ¿sí? La computación, la aparición, la ofimática, la creación, no es algo nuevo. Hay un espacio en blanco del ser humano, la faz de la Tierra.
Bueno, ya. La computación no es algo nuevo. Desde la aparición del ser humano en la faz de la Tierra tuvo la necesidad de contar. Perfecto, seguimos. Historia de la computación. Ahí faltó una pequeña pregunta. Ahí faltó una pequeñísima pregunta, pero bueno, ya después, ya bueno. Seguimos entonces acá, ¿no? Cuando los primeros seres humanos comenzaron a contar, esto de todas maneras era ya prácticamente una necesidad, ¿no? Eh, lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué, qué ejemplos o qué necesidades tenía el ser humano antiguo para realizar el proceso de conteo? ¿Qué quería contar, mejor dicho, el ser humano antiguo? ¿O qué contaba? ¿Recuerdan ustedes? Lo vieron acá. Quiero que me digan esa respuesta. Utilicen sus audios, utilicen de repente el chat. ¿Qué era lo que contaba el ser humano antiguo? ¿Qué era lo que contaba? Los animales que poseían. Por Su supuesto, tribu. las tribus, los elementos ya, aquellas personas que pertenecían a la tribu. ¿Qué más? Hay uno más que falta. Los Los objetos. animales. No, ya también los objetos que poseía, ¿no? Los objetos que poseía también. Ya, no solamente la tribu, no solamente de repente los animales, sino también los objetos que poseía. ¿Bien? ¿Ya? Bueno, historia de la computación. Cuando los primeros seres humanos comenzaron a contar, utilizaban los medios que tenían a su alcance, como por ejemplo sus dedos, claro, ¿no? Sus dedos, piedritas, piedrecitas, trocitos de madera, tablillas de arcilla o cordones anudados. Entonces, pues no había una máquina, no había una calculadora digital en esos miles de años hacia atrás, pero en cierto modo, pues el ser humano se las ideó para poder, pues, contar. ¿Y qué utilizaba? Sus dedos, sus manos, sus dedos, piedrecitas, maderas, trocitos de maderas, tablillas de arcilla, cordones anudados, ¿sí? Como es el caso de aquí en el Perú, no sé si ustedes recuerdan, aquí en el Perú los incas tuvieron un instrumento muy utilizado que les permitía no solamente contar o realizar cálculos matemáticos, sino también podían en ese instrumento, en lugar de libros, podían ellos plasmar historias, anécdotas. Yo ni sabía ni enterado, pero de pronto me pongo a investigar. Ah, que era la computadora de los incas, sí. Tenía una capacidad de almacenar información, ¿no? Y ellos pues lo descifraban. ¿A qué instrumento me estoy refiriendo, señoritas? En la época inca, ¿qué instrumento ellos utilizaban para contar? ¿Recuerdan ustedes? Nos han enseñado eso en secundaria, creo que en primaria también. ¿Recuerdan ustedes, señoritas? Conversen, díganme. ¿Recuerdan? ¿Quipus? Ya, los quipus, claro, bueno, los quipus. Abaco. El ábaco, bueno, el ábaco exactamente en el tiempo de los incas, no, ya. Sí, en otros tiempos sí, pero en el caso del tiempo de los incas no. Y por ahí hay otro instrumento también un poquito más complejo, ¿ya? Muy bien, eso lo vamos a ver también. Perfecto, entonces está claro, está bastante claro. Comenzaron a contar con los dedos, piedrecitas, maderitas, tablillas de arcilla, cordones anudados, esos eran los medios que el ser humano antiguo utilizaba para realizar cuentas o contar. ¿Qué medios usaron los seres humanos para poder contar? Seres humanos son los primeros seres humanos para poder contar. Sus dedos, una calculadora de piedra, trocitos de madera, cordones anudados. A ver, un momentito. Perdón. Ya estamos. Seguimos. Voy a conectar mi laptop. A ver, ¿qué medios usaron los primeros seres humanos para poder contar? Wow. A ver, ¿qué medios usaron los primeros seres humanos para poder contar? Sus dedos, una calculadora de piedra, ¿qué más he puesto ahí? Trocitos de madera, cordones anudados. 7 señoritas han dado su respuesta, sus dedos. Claro, no lo vimos aquí en la diapositiva anterior. Una señorita dice, profesor, utilizamos o utilizaron los primeros seres humanos una calculadora de piedra, ¿no? Bueno, no. No, pienso que por ahí, no sé, ¿no? De pronto
Se dejó llevar por el momento y seleccionó una respuesta que no era, ¿no? Una calculadora de piedra, los primeros seres humanos, mm, ha sido algo imposible, ¿ya? Trocitos de madera, claro, cordones anudados, perfecto. Vamos entonces con la diapositiva número 8. La computación tiene como principal objetivo, aquí hablamos de la computación tiene como principal objetivo computar o contar, ¿sí? La computación tiene como principal objetivo computar o contar, y eso es algo que ha preocupado a la humanidad desde sus inicios, ¿sí? Muy bien, está bastante claro, está bastante entendible. Pregunta número 5, para responder con una sola respuesta. ¿Cuál es el principal objetivo de la computación? Para resolver con una sola respuesta. ¿Cuál es el principal objetivo de la computación? Dividir, contar o computar, averiguar números compuestos, obtener promedios. A ver, señoritas. 40 y tantos, 44 segundos, 40 segundos. 7 señoritas ya han dado sus respuestas. Creo que ya son todas. Perfecto, muy bien, claro. Y la respuesta es contar o computar. Claro, ese es el principal objetivo de la computación. Dividir. No, no es dividir, ¿sí? Muy bien, seguimos. Siguiente diapositiva. Muy bien, perfecto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señoritas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda? ¿Algún problema que tengan por ahí con Playtomy de repente? ¿Todo bien? No, profesor, ninguna. Perfecto, Profesor, gracias. disculpe. Sí, hola. Sí. Sí, yo he estado marcando la B y la A y no sé qué es lo que está pasando y me sale como si no hubiera contestado la respuesta que yo he marcado. Por eso Ya, no sé tú qué pasa. estás, Cintia, tú estás en una computadora, estás en una laptop, ¿dónde estás tú? ¿En tu smartphone? Una computadora, Estás en la computadora. computadora, ya, computadora de escritorio, recientemente bajo estabilidad de la red. Ya, en todo caso Sí, sí. podrías recargar la pantalla o repetimos la última actividad. ¿Sí? No funcionó, ¿no pudiste marcar la respuesta? ¿O sí pudiste? Creo que no pudiste. Sí, en la última usted marqué la B y se hizo clic en la A. O sea, no sé qué pasó. De todas Ah, ya, maneras, ya, a ver, ya, ahorita ya. que vuelve mi hijito, le voy, sí, le voy a ver qué ha pasado. Claro, ya comprendo. Ah, ya, es como que se desvió ahí la respuesta, la alternativa. Ya, bueno, ya sí puede pasar. Hay Sí, sí, veces, ¿no? sí. Algo sucedió por ahí, de repente el mouse, algo por ahí. Bueno, continuamos entonces aquí. En este caso, ya, vamos a ver aquí que ya el ser humano dejó pues de lado esos tiempos primitivos para evolucionar y crear un instrumento de cálculo, ¿sí? La pascalina, en este caso es como una calculadora, aunque no estaría bien decirlo que fuera una calculadora, sino es un instrumento para realizar un cálculo, pero limitado, ¿sí? La pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes inventada en 1642, ¿no? Y para que sea también un instrumento de cálculo como tal, bueno, electrónico también podría ser, pero en este caso no era electrónico, ¿sí? La pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. ¿Por qué con ruedas y engranajes? Porque de acuerdo al tiempo que había sido diseñado, creada, pues no existía todavía la electricidad para ser procesada o para ser trabajada con dispositivos electrónicos. Por eso que en este caso el diseño en sí está realizado para que sea funcional, claro, utilizando ruedas y engranajes. Esta fue inventada en el año 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética, luego la llamó la rueda pascalina para llamarla finalmente como pascalina. Los avances tecnológicos tardaron miles de años para llegar hasta los primeros instrumentos mecánicos de cálculo.
Sin embargo, en unos cuantos años se han logrado desarrollos que hasta hace poco resultaban difíciles de imaginar. Perfecto, muy bien. La primera calculadora, entonces. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien, seguimos. Creo que sí se ha entendido, ¿no? Bastante bien. Ahí están los datos, van a haber actividades, ¿ya? Muy bien, perfecto. Seguimos. Completa la frase, dice. Pregunta número 6. Pregunta número 6. A ver, un momentito. Pregunta número 6. Los avances tecnológicos tardaron, hay un espacio en blanco que deben de completar, de años para llegar hasta los primeros instrumentos mecánicos y tenemos opciones como por ejemplo 100, cálculo, 10, resta, suma, miles. Muy bien, la respuesta sería entonces, los avances tecnológicos tardaron miles de años para llegar hasta los primeros instrumentos mecánicos de cálculo. Perfecto, 7 señoritas han dado sus respuestas correctas, mientras que supuestamente aquí dice que hay 4. Salida aleatoria, cancelar. A ver qué dice acá, disculpen. Ah, mira. Muy bien, seguimos. Muy bien, está claro. Diapositiva número 10. Diapositiva número 10. Estudiantes, ¿quiénes están aquí? Perfecto. Muy bien. 7 estudiantes. Instrumentos de cálculo en la actualidad. ¿Qué pasaba entonces con la pascalina que se ha ido hasta arriba? Ya no importa. Instrumentos de cálculo en la actualidad, como por ejemplo las cuentas, el ábaco, el quipus y la yupana. ¿Sí? Vamos a pasar entonces de dejar momentáneamente los instrumentos de cálculo rudimentarios para pasar ahora a estos instrumentos de cálculo, pero en la actualidad, como por ejemplo las cuentas, el ábaco, el quipus, la yupana. Este último pertenecía a los tiempos de los incas, ¿sí? Perfecto, seguimos. Ya está. Instrumentos de cálculo en la actualidad. Cuentas, ¿no? Uno de ellos es las llamadas cuentas. En la antigua Mesopotamia, que estamos hablando de los años 3000 antes de Cristo, había un pequeño problema ahí con esa diapositiva de la pascalina. ¿Por qué si no está tan arriba? Bueno, cuentas, ¿no? En la antigua Mesopotamia, estamos hablando de los años 3000 antes de Cristo, se empleaban pequeñas cuentas. Estas cuentas eran hechas de semillas o piedrecitas en carriles de caña para realizar las operaciones matemáticas que se necesitaban en los tiempos mencionados. Cuentas, ¿no? En la antigua Mesopotamia, estamos hablando de los años 3000 antes de Cristo, se empleaban pequeñas cuentas hechas de semilla o piedritas en carriles de caña para realizar las operaciones matemáticas que se necesitaban. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Las cuentas. Siguiente instrumento. Y aquí también estamos hablando ahora del ábaco. El ábaco. El ábaco es uno de los primeros artefactos mecánicos de calcular que se conoce como tal, que aún se sigue usando en algunos países de Oriente de donde es originario. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de apreciar un ábaco. Hay como juguetes también. El ábaco. ¿Ya? Fue uno de los primeros artefactos mecánicos de calcular que se conoce como el ábaco, que aún se sigue usando en algunos países de Oriente de donde es originario. Seguimos. Perdón. Muy bien. Los quipus. Perdón. Perfecto, muy bien. Los quipus. Los incas de Perú, en el año 1438, por su parte inventaron un sistema para contar y comunicarse mediante cuerdas con nudos, los cuales pues llevaban el nombre de quipus. El quipu fue usado por los gobiernos incas como un sistema de contabilidad y es posible también utilizarlo como un sistema de comunicación. Sí, me he quedado sorprendido porque
He encontrado ahí la información de que los quipus o los incas utilizaban los quipus como medio para almacenar información, relatos, anécdotas, biografías, aquí en los quipus. No estoy hablando del hecho de ¿cómo decirlo?, de grabarlo, de dibujarlo, no, sino estoy hablando del hecho de que los nudos que estos quipus tenían eran descifrados, eran leídos, de tal manera que expresaban una comunicación. Si bien es cierto, no era una comunicación como si fuera una comunicación escrita, pero era un tipo de comunicación. De acuerdo al tamaño del nudo, de acuerdo a la forma como se anudaba, de acuerdo a la distancia que iba el nudo hacia la cuerda principal, que era la de arriba, ¿no? La cuerda horizontal, la cuerda principal. Entonces, eso era una forma de comunicar, de guardar información. Entonces esos quipus se almacenaban, se guardaban y para revisar esa información nuevamente se leía, ¿no? Se leían esos nudos. Los colores también determinaban cierto tipo de información. Qué genial, ¿ah? Qué genial. Me he quedado yo así pensativo. Perfecto, seguimos. La yupana, sí, así se lee, yupana. Si es que es la primera vez que han escuchado de este instrumento y les ha sorprendido, bueno, créanme ustedes que también para mí me sorprendió la primera vez que escuché de este instrumento. Eh, entonces, existió, sí, existió, sí. Es una herramienta que fue utilizada en el antiguo Perú. ¿Para qué? Para contar. Es muy similar al ábaco y se puede utilizar para desarrollar otros conceptos matemáticos. Ojo, en este caso se utiliza para otros conceptos matemáticos, como por ejemplo paralelismos, oposiciones, como es el caso de la izquierda, derecha, arriba, abajo, diagonales, además para dividir números superiores a 5. Además para dividir números superiores a 5 y menores a 10. También se le puede usar como una metodología para la enseñanza de las matemáticas. Si mal no recuerdo, está hecho de arcilla o de barro. ¿Sí? Qué genial, ¿no? ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta este momento? ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Todo bien? No, profesor, gracias. Profesor. Ya, correcto. Muy Todo bien. bien, ¿Todo bien? profesor. Ya, perfecto. Muy bien, señoritas. Seguimos entonces. A partir de este momento ya va a llegar una actividad o varias actividades referido a lo que hemos estado viendo, ya sea lo de los quipus, ya sea la yupana, ya sea de las cuentas. Así es que espero que lo sepan ustedes resolver. Muy bien, pregunta número 7. No es un instrumento de cálculo en la antigüedad. Pregunta número 7. Pregunta número 7. A ver. Pregunta número 7. No es un instrumento de cálculo en la antigüedad. En la antigüedad. El ábaco, la yacana, ¿qué más será? Los quipus, las cuentas. Ojo con la pregunta. La pregunta dice, no es un instrumento de cálculo. La yacana, pues, la yacana, no es. El que sí es, se llama yupana, ¿sí? Y la D tampoco no es. Pregunta número 8. Pregunta número 8. Dice acá, los incas usaban cuerdas con nudos para realizar sus cálculos, aunque ya les estoy explicando que hacían algo mucho más que simples cálculos. Este instrumento se llamó yupana, ábaco, quipus, cuerda con nudos. ¿Cuerda con nudos? No, no se llamaba cuerda con nudos, se llamaba quipus, los quipus. No era tampoco el ábaco tampoco pertenecía a este tiempo, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta era los quipus en tiempos de los incas. Los incas usaban cuerdas con nudos para realizar sus cálculos. Este instrumento se llamó los quipus, ¿sí? Pregunta número 9. Instrumento conocido como el ábaco andino. Esa es la yupana. Creo que no lo puse, ¿no? Sí. La yupana también se le conoció como el ábaco andino, ¿sí? La yupana.
Trocitos de madera, todas las anteriores, los quipus, no. Perfecto, la yupana. ¿Ya? Pasamos ahora a los dispositivos mecánicos de cálculo. Dispositivos mecánicos de cálculo. Los dispositivos mecánicos, muchos estaban compuestos por gran cantidad de engranajes, palancas y bielas. Aquí es donde debía de aparecer esa diapositiva referida a la pascalina. De pronto se puso acá, se fue muy arriba. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya, entonces recapitulando esta diapositiva, vamos a pasar ahora de los instrumentos de cálculo antiguo, pasamos ahora a los dispositivos mecánicos de cálculo. Los dispositivos mecánicos, muchos estaban compuestos por grandes cantidades de engranajes, palancas y bielas, ¿sí? Cuando me estoy refiriendo a engranajes, palancas, podríamos hacer una búsqueda acá. Engranajes, palancas y bielas, así creo que es, bielas. Entonces nos estamos refiriendo pues a estos dispositivos, ¿ya? A estos engranajes, como por ejemplo que lo vemos. No sé si ustedes reconocen este elemento de acá. Bueno, para no hacerlo tan complicado, estos elementos, este de acá me parece que es de una bicicleta, ¿sí? Este de acá, ¿no? Estos engranajes. Por ahí también hay otros aparatos que utilizan esos engranajes, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un engranaje también. Estos son engranajes, ¿ya? Las bielas o palancas son estas como unos bracitos que se van a mover hacia arriba y hacia abajo y como que hacen un giro, ¿sí? Claro, tenemos un montón de ejemplos. Claro, ¿no? Perfecto. Ya está, perfecto, muy bien. Entonces eso para que se entienda, ¿ya, señoritas? Perfecto, seguimos. Perfecto. Ya hemos visto la pascalina, ¿no? La primera calculadora. La pascalina. En este caso, vamos a ver de este señor que está acá con una barba. No se ha rasurado. Los primeros desarrollos instrumentales de cálculo en el mundo occidental se dan después del Renacimiento. Ojo con ese detalle. Los primeros desarrollos de instrumentos de cálculo en el mundo occidental se dan después del Renacimiento. Después del Renacimiento. Los primeros desarrollos de instrumentos de cálculo. Cuando el matemático escocés John Napier, 1950 su nacimiento hasta 1617, estamos hablando de ¿cuánto? 67 años. ¿Quién es el señor? John Napier. ¿Qué cosa es él? Es un matemático escocés. Cuando el matemático escocés John Napier, basado en su teoría de que las cifras numéricas podían expresarse de forma exponencial, inventa los logaritmos que permiten reducir a sumas y restas las operaciones de multiplicación y división. Este inventaría unas tablas de multiplicar movibles hechas con varillas de huesos o marfil, conocidas como los huesos de Napier. John Napier es el señor de acá, que representan el antecedente más directo de las reglas de cálculo. Aquí están, pues, estas son las varillas, o con huesos también, estos de acá, ¿no? Entonces, inventó los logaritmos, también inventaría las tablas de multiplicar. ¿Quién no ha escuchado una tabla de multiplicar, no? Ya, pues es lo mismo, es parecido en todo caso, ¿no? Es el mismo meollo, ¿no? La misma consistencia que nos han hecho hasta en primaria, ¿no? Aprendernos la tabla de multiplicar, ya, algo parecido, ¿no? Pero con logaritmos, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? ¿En qué año? Entre los años, bueno, este señor vivió entre los años 1550 y 1617, ¿sí? Muy bien, perfecto, muy perfecto, claro, ¿no? Perfecto, pero este señor no lo hizo pues en un papel, este señor utilizaba tablillas hechas de marfil o huesos, ¿no? Los huesos de Napier. Perfecto, pregunta número 10, falso o verdadero, para marcar falso o verdadero. Los primeros desarrollos de instrumentos de cálculo en el mundo occidental se dan después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es esto verdadero? ¿Es esto falso?
Perdón, ¿por qué alguien ha puesto verdadero? No, esto es falso. Esto es falso. Los primeros desarrollos de instrumentos de cálculo en el mundo occidental se dan después de la Segunda Guerra Mundial. No, eso es falso. Los primeros desarrollos de instrumentos de cálculo en el mundo occidental se dan después del... Los primeros desarrollos de instrumentos de cálculo en el mundo occidental se dan después del descubrimiento de América, del nacimiento del Wi-Fi, del renacimiento, del nacimiento del Internet. ¿Cuándo se dan los primeros desarrollos de instrumentos de cálculo en el mundo occidental? A ver, 6 señoritas ya dieron sus respuestas. Después del descubrimiento de América, después del renacimiento, claro, de todas maneras, renacimiento, ¿no? A ver, dice acá, pregunta número 12, dice, un matemático escocés inventa los logaritmos que permiten reducir a sumas y restas las operaciones de multiplicación y división. Este invento serían unas tablas de multiplicar movibles hechas con varillas de hueso o marfil. ¿Quién fue dicho matemático? John Napier, Carlo Magno, Cristóbal Colón. ¿Qué más he puesto ahí? Ninguna de las anteriores. Claro, la respuesta es... Eso tan rápido se salió. ¿Tan rápido se ha salido? Ya, lo voy a repetir, ¿ya? No terminé de leer y ya ¿Sí? pasó el tiempo. Ya, a ver, lo voy a volver a hacer, ¿ya? A ver, vamos a aplicar ahí. ¿Quién estudian también? ¿Qué cosa es esto? Ah, los primeros desarrollos de instrumentos de cálculo en el mundo occidental se dan después del descubrimiento de América. No, no es del descubrimiento de América. La respuesta es después del Renacimiento. Renacimiento, ¿no? Ya. Esta pregunta ya fue aplicada. A ver, a ver. Ya. Ah, esta de acá era, ¿no? Ya, bueno. Un matemático escocés inventa los logaritmos que permiten reducir de frente. ¿Ah? Muy bien, seguimos. Seguimos aquí, ¿no? Con los dispositivos de cálculo mecánico. Vamos a ver ahora quién es este señor. ¿Por qué es que está dibujado? ¿Por qué es que no había cámara de foto? No había smartphone en ese tiempo para hacerle el retrato. Pues, claro, ¿no? Hay que saber a ver quién es este señor. El matemático inglés William Oudhert. El matemático inglés William Oudhert, 1560 y 1660, casi 100 años, ¿no? 90 años. Utiliza las Disculpe, tablas... no me sale la imagen. ¿Perdón? ¿No te sale? ¿No sale No, la no me imagen? sale la imagen. A ver, hay que esperar unos cuantos segundillos, a ver. Si no, tendré que... o ustedes, en todo caso, o tienen que actualizar la página. ¿Salió? ¿No? ¿Salió todavía? No, no me sale. Entonces, te voy a pedir... Freida, ¿no? Freida. Te voy a pedir entonces, Freida, que actualices la página. La página. Hay un botoncito ahí para actualizar la página. Cargar página de nuevo, dice ahí. Cargar página de nuevo para poder, pues... No, profesor, estoy en mi celular. Ah, estás en tu celular. Ya, pero el procedimiento es lo mismo, pues es como cuando tú vas a cargar una página o actualizar la página, que en el caso de tu celular es de la pantalla, de la parte de arriba, arrastras con tu dedo, arrastras y se vuelve a actualizar la página. Actualiza la página. ¿Lo Sí, pudiste eso hacer? he hecho, pero no me sale. Mm, ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Si no, en todo caso, lo que podrías hacer es volver a conectarte. Algo está sucediendo ahí con la situación, con la señal del internet. Freida, señorita Freida, Freida del Rosario. ¿Ya está Freida? ¿Pudiste hacerlo? ¿Pudiste entrar? ¿Ya se ve la página? No, profesor. Entonces, si no, cierra la página y vuelve a entrar a Playtome.
A ver, voy a dejar de presentar para tomar una captura, ya que su Profesor, compañera... ahí ya no me cuentan los... No, sí, de todas maneras, yo te voy a poner acá, te voy a apuntar aquí, Freida. Sí, de todas maneras, voy a tomar una captura mientras ustedes están acá, señoritas, y las voy... Ay, no he abierto el WhatsApp. Ahí está. Ahora voy a abrir el WhatsApp. ¿Ya? Perfecto. ¿Entraste, Freida? Freida del Rosario. ¿Dónde está? Acá está. Perfecto. Asistencia del día de hoy. Perfecto. Y vamos a poner acá. Ahí está. Ahí están las 6 señoritas, 7 señoritas, 2, 4, 5, 6, 7, 8 señoritas, perdón. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahí estamos. Freida, confírmame por favor, ¿ya pudiste actualizar? ¿Ya estás viendo la presentación? ¿Todavía? ¿No? Sí, profesor, he tenido que entrar con otro nombre, pero después ya no me Ya. va a contar los puntos. No, pero ya yo de mi parte yo te voy a contar los puntos. Pues. No, ahí va a aparecer. Entonces se suman nomás. Al final ahí aparecen tus puntos anteriores. Ah, ya, Sí, profesor. de todas maneras. ¿Cómo te voy a ir a desaprobar? ¿Cómo te voy a decir yo, Freida, estás desaprobado? No, no te voy a decir eso. Muy bien, seguimos. Ya. El matemático inglés William Althorp, bueno, 1550 hasta 1660, utiliza las tablas logarítmicas, recién descubiertas por John Napier. O sea, esas tablas logarítmicas que había descubierto, que había construido John Napier, se podría decir que este nuevo personaje, el matemático inglés, lo utilizó para poder construir un nuevo aparato, que en este caso ya era una regla circular, como lo dice acá, ¿no? Para construir la primera regla de cálculo circular analógica en el año 1621. 1600, ojo que estamos aquí, 1600. ¿Dónde estábamos nosotros en el año 1600, no? Había, bueno, nuestros antepasados, sí, ¿no? Para estar en este tiempo, nuestros antepasados, pues bueno. La regla consistía en círculos rotatorios con graduaciones logarítmicas que permitían realizar cálculos como la multiplicación, perdón, la división, la extracción de raíz cuadrada y trigonométricas. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, repitiendo. El matemático inglés William Althorp utiliza las tablas logarítmicas recién descubiertas por John Napier para construir la primera regla de cálculo circular analógica en el año 1621. La regla consistía en círculos rotatorios, ¿no? Rotaban, con graduaciones logarítmicas que permitían realizar cálculos como la multiplicación, la división, la extracción de raíz cuadrada y trigonométricas. Perfecto. Pregunta número 13. ¿Qué hizo William Althorp con las tablas logarítmicas? ¿Qué hizo William Althorp con las tablas logarítmicas? Destruye la primera regla de cálculo circular analógica. Construye la primera regla de cálculo circular analógica. Modifica la primera regla de cálculo circular analógica. Reconstruye la primera regla de cálculo circular analógica. ¿Qué hizo este señor? 4 señoritas ya lo tienen bien claro. 6 señoritas acaban de dar sus respuestas. A ver, ¿qué hizo William Althorp? Perfecto. Seguimos. A ver, ya estamos. 7 señoritas, claro, ¿no? Construye la primera regla de cálculo circular analógica. Muy bien, seguimos. Pregunta número 14. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 14. El inglés William Althorp ¿qué fue este señor? Fue un deportista. Fue un científico,
fue un ingeniero, fue un matemático, fue un youtuber, fue un influencer, fue un TikToker. Le hubiera puesto, ¿no? Un TikToker. TikToker. Claro, la respuesta fue un matemático, ¿no? Era, como hoy en día son influencers, él era matemático, pues. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Hasta aquí, señoritas, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Algo que no entiendan? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Correcto, señoritas. Muy bien, proseguimos, proseguimos. Perfecto. Vamos a ver acá otro personaje. Profesor, ¿otro personaje más? Sí, otro personaje más. Es broma. Seguimos entonces. Wilhelm Schickhart. Perdón, profesor, ¿cómo dijo? Schickhart. Wilhelm Schickhart. 1592 al año 1635. Profesor, y nos vamos a pasar así de 600 años, 700. Bueno, la historia, pues, ¿no? La historia, necesariamente tenemos que conocer la historia de la computadora. No creo que sea aburrido, ¿no? No creo, ¿no? No creo que mis alumnas estén pensando que sea aburrido, ¿no? Profesor, si usted supiera... Perdón, No, ¿cómo? profesor. Perdón. Muy bien, todo bien, entonces es broma. Yo soy muy bromista en mis clases, señoritas. Ya, perfecto. Está Wilhelm divertido, Schickhart. profe. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Wilhelm Schickhart, 1592 a 1635, fue un científico alemán. Este señor es el encargado, o es quien diseña y construye en 1623 lo que podemos considerar como la primera máquina, y es una máquina, ojo que no es una calculadora, no es la primera calculadora, y esto es una máquina mecánica de calcular. La primera calculadora, máquina de calcular, ¿ya? Basada en unas ruedas dentadas. Esta máquina, este señor Wilhelm Schickhart, ¿ya? Diseñó, podía efectuar las 4 operaciones aritméticas básicas, ¿sí? Como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Y yo, no sé, yo me imagino con este no, bueno, con este diseño aquí en su cuello en la actualidad, curioso, ¿no? Pero en esa época pues era lo máximo, ¿no? Creo que expresaba cierta nobleza, no sé, ¿cómo decirlo? No sé, en el cuello de este señor. Bueno, otros tiempos eran. Bueno, entonces, recapitulando, Wilhelm Schickhart, científico alemán, es quien diseña y construye en 1623 lo que podemos llamar como la primera máquina de calcular, bueno, basada en ruedas dentadas. Podía hacer las 4 operaciones aritméticas, la suma, la resta, la multiplicación y división. Desafortunadamente, esta máquina fue destruida en un incendio y no pudo ser reconstruida aún más cuando Wilhelm muere a causa de la peste durante la Guerra de los 30 años. Situaciones que pasan. Pues, ¿cómo hubiese sido la historia, no? Si es que de repente no hubiese pasado esto, ¿no? ¿Cómo hubiese sido en un universo paralelo? Bueno. Pregunta número 15, entonces, señoritas. ¿Quién construyó la primera calculadora mecánica de la historia? ¿Quién construyó la primera calculadora mecánica de la historia? John Napier, William Oughtred, Wilhelm Schickhart, Bill Gates, a la fecha, 1955 a la fecha. Claro, ¿no? Y la respuesta es Wilhelm Schickhart. Este señor, ¿qué cosa hizo? Construyó la primera calculadora mecánica de la historia. Claro, ¿no? Me han marcado acá William Oughtred. No, este señor pues estuvo un poquito más anterior, ¿no? También tuvo su ¿cómo decirlo? Marcó la historia de la computación. La primera calculadora de la historia podía hacer las 4 operaciones aritméticas básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? Perfecto, claro, la respuesta es verdadero. La primera calculadora de la historia podía hacer las 4 operaciones aritméticas básicas, como es el caso de la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí, señoritas? Muy bien, verdadero. 2 señoritas han marcado la respuesta falso. Mucho cuidado, ¿ya? Profesor, no pude responder muy rápido. ¿No pudiste responder muy rápido? Ya, la vamos a
volver a aplicar, ¿ya? A ver, vamos a volver a aplicar la misma respuesta, la misma pregunta. Pregunta número 16. La primera calculadora de la historia podía hacer las 4 operaciones matemáticas básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Claro, ¿no? De todas maneras, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ahora sí, verdadero. Seguimos. Otro caballero también muy importante en la historia de la computación, pues es este señor, ¿no? Este señor. ¿Quién es este señor? Ahora sí creo, ¿no? Claro, la Pascalina. Ahora sí ya recién viene aquí la Pascalina. ¿Qué pasó y por qué ha salido al principio? Bueno, ya lo revisaré. En 1642, ya estamos un poquito más dentro de lo que es este siglo, en el año 1642, un notable científico francés llamado Blaise Pascal, creó la primera calculadora automática. En este caso, a comparación con la primera calculadora mecánica, ya esta es una calculadora automática. ¿Sí? Automática, o sea, es automática. A comparación de la mecánica, los resultados pues son más rápidos y automáticos. Bueno, en 1642, un notable científico francés llamado Blaise Pascal creó la primera calculadora, la primera calculadora automática, la cual llamó Pascalina. Esta máquina, a ver, ¿cómo se llamó este señor? Este señor se llamó Blaise Pascal. ¿Qué cosa fue él? Él fue un científico, ¿no? Francés. ¿Qué cosa hizo? Bueno, él creó la primera calculadora automática, que es la de acá. Esta es una imagen de esa primera calculadora automática. ¿Cómo se llamó esta calculadora automática? Se llamó Pascalina, ¿ya? ¿Qué cosa, en todo caso, o cómo funcionaba, ¿no? ¿Qué realizaba? Esta máquina solo sumaba y restaba por medio de engranajes, ¿sí? Sumaba y restaba. Si bien es cierto, fue la primera calculadora automática, pero no realizaba las 4 operaciones aritméticas básicas, sino que solamente hacía la suma y la resta por medio de engranajes, pensando en facilitar la tarea de los recaudadores de impuestos, trabajo que desempeñaba su padre. ¿Sí? Ujú. Qué bonito, ¿no? Para ayudar a su papá hizo esta calculadora mecánica, calculadora automática. La primera calculadora. Bueno, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Quién inventó la primera calculadora automática de la historia? A ver, ¿quién inventó la primera calculadora automática de la historia? Bill Gates, Blaise Pascal, Wilhelm Schickhart, Mark Zuckerberg. ¿Alguien se quedó sin marcar? Sí, profesor, muy rápido. Muy rápido. Ya, vamos a volverlo a aplicar, a ver. Pa, 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 pa. ¿Quién inventó la primera calculadora automática de la historia? ¿Quién inventó la primera calculadora automática de la historia? Claro, ¿no? La respuesta es Blaise Pascal, ¿no? Ya que me marquen Mark Zuckerberg, ¿no? Zuckerberg, o que me marquen Bill Gates, bueno, ya sería algo, algo para el recuerdo. Pregunta número 18. A ver, ¿la saben? ¿No la saben? Año que se inventó la primera calculadora automática de la historia. 1942, 1742, 1872, 1642. 4 señoritas, 6 señoritas y un total de 7. Yo veo aquí 7. ¿Otra vez la repito? Sí, profesor. A ver, un ratito, ya, perfecto. Algo está sucediendo con la conexión del internet ahí, porque de pronto aquí veo a 7 señoritas. Algo está sucediendo ahí con la conexión del internet. Hay 7 y unas, ya, perfecto. 1742, no, recuerden que estamos en los años 1600, no estamos todavía en 1700, 1642, ¿sí? Ya, siguiente pregunta, atentas. Nombre de la primera calculadora automática de la historia, nombre de la primera calculadora automática de la historia, nombre de la primera calculadora automática, Pascalina. Esa es la respuesta. En todo caso, ¿quién es la señorita que no o tiene problemas con el internet 378? ¿Quién es? ¿Freida?
Profesor, Ah, yo iba a marcar y no, no marcó, por favor. Pero sí sabía que era Pascalina. ya, perfecto. Ahí está sucediendo algo con la conexión al internet porque este, como que se está desconectando, señorita Cintia. Dice, es el link del profesor Marcos. Un momento más. Ya. Ahora sí, sí, sí Ahora sí, marqué y salió. Sí, sí, ya, profesor. Sí, sí, genial, sí. ya, perfecto. Gracias. No tienes de qué, al contrario. A ver, nos toca hasta las 5, 5:50, 6:40, ¿no? Ah, todavía tenemos tiempo. Perfecto, seguimos, seguimos. Muy bien, seguimos ahora. Miren ese cabello espectacular, ¿no? Los rizos definidos acá de este caballero. Debe ser una peluca, ¿no? Creo que en esta época utilizaban pelucas. Bueno, vamos a ver ahora en esta nueva diapositiva, en la diapositiva número 20. Profesor, ¿qué champú usa ese señor? No sé, champú. Este señor de acá con de frondoso peinado. En 1673, miren que todavía estamos en los años 1673, todavía no hemos pasado a 1700, estamos en los años 1600, ¿no? También este es un invento. El matemático alemán, este es un matemático alemán, Gottfried von Leibniz, trató de mejorar la máquina Pascal o la máquina de Pascal, la pascalina. Nuevamente lo repito. En el año 1673, el matemático alemán Gottfried von Leibniz trató de mejorar la máquina de Pascal, o Blaise Pascal, claro, de Blaise Pascal, el señor, ¿ya? La trató de mejorar, sin éxito, no la pudo mejorar. Por lo que decidió diseñar una calculadora mecánica propia, Al intentar este señor mejorar la calculadora automática de Blaise Pascal, pues, y no lo logró, sencillamente dijo, ya, pues, ni modo, no puedo mejorarla, ni modo, pues trataré de averiguar todo el funcionamiento y poder, pues, hacer mi propia máquina claro, mi propia máquina mecánica de calcular, para lo cual ya permitía sumar, restar, multiplicar y hasta dividir. También se podía extraer la raíz cuadrada mediante sumas y restas sucesivas, usando una serie de cilindros con dientes graduados. Todo esto a la edad de 25 años. ¡Wow! Yo ya quisiera ya hacer mi máquina, ya, ¿no? Ya quisiera yo. Todo esto a la edad de 25 años, ¿sí? Muy bien, entonces, creo que se ha entendido bastante bien. Vamos a continuar, a ver, atentas, señoritas. Pregunta número 20. En 1673 un matemático intentó mejorar la calculadora automática de Pascal, pero no tuvo éxito. ¿Quién fue dicho personaje? Nadie lo hizo. El mismo Blaise Pascal lo intentó. Bill Gates, Gottfried von Leibniz. A ver, 5 señoritas, 6 señoritas. ¿Todo bien? Profesor, ¿podría repetir? Ya, la repito. Pa, pam, pa, pam, para, pam, pam, para, pam, para. Ya está, ahí está. En 1673 un matemático intentó mejorar la calculadora automática de Pascal, pero no tuvo éxito. ¿Quién fue dicho personaje? Claro, sería pues este caballero, ¿no? Gottfried von Leibniz. Ese caballero fue pues que trató de mejorar la calculadora automática del señor Blaise Pascal, ¿ya? Seguimos. Perfecto. Seguimos, siguiente pregunta. ¿Mm? ¿Qué hizo Gottfried von Leibniz después de fracasar al intentar mejorar la calculadora automática de Pascal? Porque él fracasó. Se dio por vencido y regresó a Alemania. No se dio por vencido y siguió intentándolo hasta tener éxito.
Luego de fracasar, diseña su propia calculadora mecánica. Luego de fracasar, diseñaría su propia computadora mecánica. ¿Todo bien? Repito la pregunta. ¿Repito la pregunta? Sí, por favor, Sí, profesor. Grete, Sí. Lola, ya la voy a repetir, a ver, a ver. Vamos a repetir aquí la pregunta rapidito. ¿Cuál fue? Ya, perfecto, ¿no? ¿Qué hizo Goldblum después de fracasar al intentar? Esta fue, ¿no? Sí, ahí sale. Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, ya revisamos esto. Ahora sí, muy bien. Ahora sí, ¿no? El aspecto ya no es en blanco y negro. La imagen ya no es en blanco y negro. Muy bien, perfecto. Seguimos acá. Dispositivos mecánicos de cálculo. Vemos aquí en este caso un caballero, ¿no? Un caballero dibujado, claro está, porque en esa época todavía no había un dispositivo para tomar o capturar fotos. Y tenemos ahí una máquina más o menos que llama la atención, ¿no? Pasamos de los años 1600, pasamos ahora a los años 1800, ¿sí? En plena revolución industrial, el francés Joseph-Marie Jacquard, profesor Como, en 1801, en plena revolución industrial, el francés Joseph-Marie Jacquard, mecánico, inventor y empresario de la industria textil en Lyon, sí, así es el sitio, Lyon, Francia, retoma la idea de las tarjetas perforadas utilizadas en los telares manuales del siglo anterior y construye su telar mecánico con una lectora automática de tarjetas o plantillas perforadas como se muestra en la figura. A ver, quiero detenerme aquí un momentito para poderles graficar un poquito acerca de las tarjetas perforadas o perforadas, tarjetas perforadas, ¿sí? Bueno, este era un dispositivo, este era un invento en el cual pues ayudó mucho a las personas de esa época, en los años 1800, ¿ya? Era más o menos una especie de tarjeta, de un cartón, en el cual pues existían orificios, huecos, estaban perforadas estas tarjetas. Y entonces, ¿qué de particular tenía? En base a la perforación que existía en estas tarjetas, ya se podía pues realizar una especie de, ya se podía manejar información. Cada perforación expresaba cierta información. Cada vez que no había perforación, pues también ejercía cierto tipo de información, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues este caballero de acá, este caballero tal cual ustedes están viendo acá, el señor Joseph-Marie Jacquard, creó un telar, o sea, una máquina para tejer, un telar para hacer tejidos, ¿ya? Y adaptó un lector de tarjetas perforadas, un lector, algo así como nosotros tenemos una lectora de CD, ya en esos años 1800 existía un lector de tarjetas perforadas. Pero dirán ustedes, ¿pero para qué el telar? ¿Qué cosa que tiene que ver con esto de las tarjetas perforadas? Lo que pasa que a este señor se le ocurrió diseñar un telar que lea tarjetas perforadas con la intención de que en cada tarjeta perforada pueda tener un diseño para los tejidos. Así, por ejemplo, cuando necesitaba un diseño para un tejido, simplemente lo que hacía es retiraba esa tarjeta perforada y ponía otra tarjeta con el diseño que él deseaba y sencillamente la máquina comenzaba a tejer. Pues era un desarrollo para esa época muy importante, un desarrollo pues ¿no? Era lo máximo, ¿sí? Entonces, ¿no? Eso sucedió en los años 1800. En plena revolución industrial, el francés Joseph-Marie Jacquard, mecánico, inventor y empresario de la industria textil en Lyon, Francia, retoma la idea de las tarjetas perforadas utilizadas en los telares manuales del siglo anterior. Claro, eran telares manuales, en cambio esto ya era mecánico, ¿no? Mecánico.
y construye su telar mecánico con una lectora automática de tarjetas o plantillas perforadas como se muestra en la imagen, con la intención de poder pues hacer la facilidad del diseño, diseñar mejores telares o diseñar telares en base al hecho de que sencillamente tú pones una tarjeta, quieres otro diseño, sacas esa tarjeta y pones otra tarjeta con el diseño que quieres y la máquina pues comienza a leer y comienza a hacer el tejido, cosa que era muy complicado de hacer. Aunque Jacquard se limitó a utilizar, miren, aunque Jacquard se limitó a utilizar las tarjetas perforadas para optimizar la producción de los telares, otros grandes inventores se dieron cuenta de las enormes posibilidades que tenía el uso de estas tarjetas perforadas en el procesamiento de datos y en los cálculos matemáticos. Claro, este señor pues lo vio con la intención de poder mejorar los diseños de los telares, pero existieron después otras personas que, como dicen, ¿no? Se les prendió el foquito y dijeron, ah, no, mira, ¿y qué pasaría si esto lo adaptamos al procesamiento de los datos? Se podrá de repente realizar otra clase de operaciones matemáticas, cálculos matemáticos. Entonces, el señor Joseph Marie Jacquard, él solamente lo vio para los telares, ¿no? Y otras personas pues lo vieron para otros aspectos más importantes quizás. Bueno, no sé si han tenido la oportunidad también de apreciar, creo que es esto así, creo que así se llama, las pianolas. Bueno, pianolas antiguas. Ya, a ver, vamos a ponerle aquí con tarjetas perforadas. Ya, claro, ¿no? Claro, correcto. Para el caso de las pianolas o los pianos con tarjetas perforadas, eh, funcionaban en base a un ritmo, en base a una música, y esa música era provisto por las tarjetas perforadas. Algo así como la rocola, ¿no? Que nosotros utilizamos una canción, no sé si han tenido la oportunidad de ver, ¿no? Entonces esa rocola tiene un CD y reproduce la música, ¿no? En ese caso, en estas épocas, en los años 1800, no existía un CD, no existía un medio de almacenamiento digital. Existía un medio de almacenamiento mecánico, como eran las tarjetas perforadas, y en base a las tarjetas perforadas, pues se podía grabar una especie de secuencia musical y se ponía en este cilindro y solito comenzaba a tocar el piano. ¿Quieren otra música? Sacaban el cilindro, sacaban las tarjetas perforadas, lo ponían y nuevamente reproducía, pero ya con otra melodía. Interesante, ¿no? Interesante. Muy bien, entonces continuamos. Ya. Pregunta número 22. En 1801, en plena Guerra Fría, un francés, inventor, mecánico y empresario de la industria textil, retoma la idea de las tarjetas perforadas creadas un siglo antes. ¿Quién fue dicho personaje? El francés Joseph Marie Jacquard, el alemán Gottfried von Leibniz, el alemán Wilhelm Schickard. ¿Y por ahí qué más dice? ¿Quién más? El estadounidense Bill Gates. Cintia, Mabel, Freira, ¿tienen algún inconveniente? Profesor, no puedo responder, por Alexa. favor. Profesor, yo sí respondí. Ya, No, profesor, yo tengo mi respuesta. ya, perfecto. Bueno, ahí su compañera tiene un inconveniente. Vamos a, perfecto, aplicar. Perfecto, ahí está la pregunta. A ver, ahí está la pregunta. Muy bien. Seguimos. Acá está. ¿Qué pasó? Ya. Ponle. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Con qué fin Joseph Marie Jacquard retoma la idea de las tarjetas perforadas en el año 1801? Para comprar telares que leían automáticamente las tarjetas perforadas. Para construir un telar mecánico que leía automáticamente las tarjetas perforadas. Para vender telares que leían automáticamente tarjetas perforadas. Para exportar, perdón,
para exportar telares que leían automáticamente tarjetas perforadas. Como ya sé que por ahí me van a decir, profesor, aplique, ya, pues aplico nuevamente. Ya estamos. Profesor, eso era hace rato. Ya está, a ver, ahí está la pregunta. Profesor, disculpe, era la otra pregunta. Ah, era la otra pregunta. A ver, perdón. Estoy acá, perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien, ya. Era la otra pregunta. Ya. Siguiente. Gracias. No tienes de qué. Seguimos. Ya está. Pregunta, ¿la idea de usar tarjetas perforadas en telares inspiró a otros inventores a crear dispositivos que usen tarjetas perforadas para el procesamiento de datos y los cálculos matemáticos? ¿Será esto verdadero o será esto falso? Ya. ¿La repito? A ver. Todavía tienen la posibilidad de este, responder correctamente. Ya está, genial, perfecto. Siguiente diapositiva. Todavía nosotros terminamos a las 5:40, 6:40, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, ya estamos. Ya, perfecto. En Inglaterra, estamos hablando ahora de Inglaterra, Charles Babbage, ¿ya? En Inglaterra, Charles Babbage. Profesor, qué chistoso es su apellido. Ah, sí, pues. En Inglaterra, Charles, ¿no? Babbage, profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, construyó un aparato al que llamó máquina diferencial. Este aparato era capaz de realizar cálculos complejos. Luego imaginó la máquina analítica. Retrocediendo a ver. En Inglaterra, Charles Babbage, profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, construyó un aparato al que llamó máquina diferencial capaz de realizar cálculos complejos. Luego imaginó la máquina analítica. Ojo, que aquí estamos mencionando imaginó, que trabajaba a partir de una programación basada, ya que estamos hablando también de una programación basada en tarjetas perforadas de Marie Jacquard, este señor que hizo el invento de los telares para que funcionaran con tarjetas perforadas. Ya, pues. Luego imaginó la máquina analítica que trabajaba a partir de una programación basada en tarjetas perforadas de Jacquard, con una memoria de hasta 1000 datos de 50 cifras. 1000 datos de 50 cifras. Este invento no se construyó porque requería de una precisión exacta imposible en esos tiempos. Wow, si no, ¿cómo hubiese sido la historia, no? La máquina analítica, que trabajaba a partir de una programación basada en tarjetas perforadas de Marie Jacquard con una memoria de hasta 1000 datos de 50 cifras. Wow. Este invento no se pudo construir porque requería de una precisión exacta imposible en esos tiempos. Muy bien, seguimos. Pregunta número 25. Fue un profesor de matemática en Inglaterra quien creó la máquina diferencial. ¿Cómo se llamó dicho personaje? Charles Babbage, Blaise Pascal, John Napier. Nadie creó dicha máquina. A ver. Omitir. Ya. A ver, un ratito. Voy a retroceder a la pregunta anterior. ¿Ya? ¿Ya no me deja? No me deja. Ya seguimos. Justo iba. Ay. A ver, seguimos con la pregunta, ¿ya? Seguimos con la pregunta, disculpe. A ver si me deja después retroceder, ya lo puedo hacer.
La máquina analítica imaginada por Charles Babbage sería programada por medio de... No la tendré que volver a repetir. Dos preguntas creo que se me han pasado. La máquina analítica imaginada por Charles Babbage... A ver, ya puedo retroceder. No puedo retroceder más atrás. Ahí está, esa pregunta, a ver. ¿Qué imaginó Charles Babbage después de construir su máquina diferencial? ¿Qué imaginó Charles Babbage después de construir su máquina diferencial? Imaginó la máquina de coser. Imaginó la máquina analítica. Imaginó la máquina impulsada por vapor. Esta fue, ¿no? La primera pregunta. Esta pregunta fue. De aquí comenzó todo. Esta fue la pregunta que no la he podido repetir, ahora la estoy repitiendo. Fue un profesor de matemática en Inglaterra quien creó la máquina diferencial. ¿Cómo se llamó dicho personaje? Charles Babbage, Blaise Pascal. Claro, ¿no? Charles Babbage. Muy bien, seguimos. Esta pregunta la vamos a volver a aplicar. ¿Qué imaginó Charles Babbage después de construir su máquina diferencial? Imaginó la máquina de coser. Imaginó la máquina analítica. Imaginó la máquina impulsada por vapor. Claro, la máquina analítica, ¿no? Seguimos acá. La máquina analítica imaginada por Charles Babbage, la máquina analítica imaginada por Charles Babbage sería programada por medio de una tarjeta madre, un microprocesador, claro, las tarjetas perforadas, ¿no? De todas maneras. Pregunta número 28. Acá las agarro, virtualmente las hago trastabillar acá. ¿Cuántos datos podía procesar la máquina analítica imaginada por Charles Babbage? 100 datos de 50 cifras, un dato de 50 cifras, 1000 datos de 50 cifras. Vamos a... ¿Cuántos datos? Otra vez estoy repitiendo la pregunta, ¿ya? ¿Cuántos datos podría procesar la máquina analítica imaginada por Charles Babbage? 100 datos... O sea que yo no termino ni de leer la pregunta y ya está. Seguimos. Pregunta número 29. ¿Por qué Charles Babbage nunca llegó a construir su máquina analítica? Por no poder cubrir los costos muy elevados e imposibles de cubrir en esa época. Porque requería personal altamente capacitado, imposible de encontrar en esa época. Porque requería de una precisión exacta e imposible de lograr en esa época. Porque su diseño fue destruido en un incendio. Y las hago trastabillar, ¿ah? La respuesta es porque... A ver. ¿Por qué? ¿Cuántos datos? Esta de acá, ¿no? A ver. ¿Por qué Charles Babbage nunca llegó a construir su máquina analítica? Por no poder cubrir los costos muy elevados e imposibles de cubrir en esa época. Porque requería personal altamente capacitado imposible de encontrar en esa época. Porque requería de una precisión exacta imposible de lograr en esa época. Porque requería de una precisión exacta imposible de lograr en esa época. Claro, esta ya la estoy repitiendo, es la segunda vez que estoy repitiendo, ¿verdad? Sí, ¿no? Hasta aquí, señoritas, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna duda, algún problema? ¿Algo que está sucediendo por ahí? No, profesor, ninguna. No, profesor, ninguna. Correcto, gracias Alexia, gracias Carlita. ¿Y las demás señoritas, todo bien? Dígame, por favor, si hay algún problema. Todo bien, profesor. Correcto, gracias. Todo a ver, bien, todo bien. Una pregunta, gracias. no pude leerla completa y se acabó el tiempo. Sí, Karina, a ver, ya vamos entonces aquí. Sí. Karina, vamos entonces a repetir aquí la última, ¿verdad? ¿Cuántos datos podía? Esta de acá, ¿por qué Charles Babbage nunca llegó a construir su máquina analítica? ¿Por qué Charles Babbage nunca llegó a construir su máquina analítica? Porque por no poder cubrir los costos muy elevados, porque requería personal altamente capacitado, imposible de encontrar en esa época, porque requería de una precisión exacta, imposible de lograr
en esa época. Y lo último es porque su diseño fue destruido en un incendio. No, esta no es la respuesta. En realidad, la máquina analítica requería de una precisión exacta imposible de lograr en esa época. Diapositiva número 23. Profesor, ¿qué tanto? Y aquí viene el poder femenino. El poder femenino en la historia de la computación. Sí, también ha habido. Pues, también. Esta señorita, muy guapa, fue una matemática, aficionada, amiga de Charles Babbage. Eran pinkies. Una matemática aficionada, amiga de Babbage, que llevó el nombre de Ada Augusta Byron. 1815 hasta 1853. Bueno, jovencita. Se interesó mucho por la matemática, por la máquina analítica. Se interesó ella mucho por la máquina analítica, que no se pudo construir por la exactitud imposible de lograr en esa época. Y trabajó junto a Babbage. Esta señorita es considerada como la primera programadora de la historia, pues escribió secuencias de instrucciones en tarjetas perforadas. O sea que ella perforaba las tarjetas con secuencias de instrucciones. Inventó métodos de programación como la subrutina e introdujo en sus programas las interacciones y el salto condicional, lo que abre ya la posibilidad de tomar decisiones automáticamente. Usó el sistema binario en lugar del sistema decimal. Bueno, básicamente esta señorita, Ada Augusta Byron, como que dio pues ya el inicio o comenzó lo que es ya los indicios de una programación, ¿no? Lo que es esta parte de las subrutinas, lo que es esta parte de las interacciones y el salto condicional, tiene que ver mucho con lo que ya hoy día se conoce como programación, la lógica de la programación también, y esto ella, ¿no? Lo comenzó, lo inventó en todo caso, ¿ya? Diseñó esos métodos, claro, inventó métodos de programación, así como dice acá, ¿ya? La posibilidad de utilizar el sistema binario en lugar del sistema decimal. Las computadoras, señoritas, sepan ustedes, las computadoras no trabajan con el sistema decimal. El sistema decimal en realidad es un sistema lento para las computadoras. Las computadoras trabajan con el sistema binario. El sistema binario solamente trabaja con unos y ceros. Esto hace que las computadoras sean más rápidas, mucho más rápidas, a la hora de procesar la información. ¿Por qué trabajan con unos y ceros? Bueno, en base a la programación, sirve mucho trabajar con unos y ceros porque en el caso de 1 representa parte de su memoria a lo que sería encendido y el 0 lo que sería el apagado. Algo así como cuando encendemos un foco, el foco encendido, si el foco, ¿no? Se imaginan ustedes, si el foco está encendido, representa 1 y si el foco está apagado, representa 0. En el caso de las tarjetas perforadas, si está la perforación, representa 1. Y si no está perforado, representa 0. Así de simple. Ahora, dependiendo pues de la tarjeta, quieran hacer una operación matemática, no sé, ¿no? Lo que se necesite hacer. Bueno, un salto condicional significa pues la toma de decisión. Y esta señorita ha inventado algo muy importante, ¿eh? El salto condicional en base a una condición. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hoy día vamos a ir al cine, ya, pero se va a concretar eso en base a una condición, ¿no? ¿Qué película se va a visualizar? ¿Te gusta la película? Tú dices, sí me gusta la película, entonces ya, vamos al cine. ¿No te gusta la película? No vamos al cine, pues. Otra condición sería, ¿no? ¿Tienes dinero para poder asistir a la película? Sí tengo dinero, vamos al cine. No tengo dinero, no vamos pues a la película, ¿no? No vamos al cine, ¿no? Entonces, esa es la condición, ¿no? Otra condición, bueno, ¿no? ¿Vas a ir solo? Sí, voy a ir el solo, entonces vamos a ver la película. No, ¿cómo se llama? No tengo con quién ir, entonces no vamos pues a la película. A eso se refiere. En el caso de los programas, hoy en día toman sus propias decisiones en base a condiciones que se les programa, ¿ya?
Profesor, qué genial. Yo también quiero ser programadora. No sé, de repente por ahí alguna de ustedes interesadas en la programación. Bueno, pero en todo caso, si estarían interesadas en programación, bueno, creo que no hubiesen ingresado a secretariado ejecutivo, ¿no? En secretariado ejecutivo no se les enseña a programar. En cambio, en plataformas y servicios web, ahí sí. Bueno. Muy bien, a ver la siguiente pregunta. Uy, 6:40 de la noche. Uy, me ganó el tiempo. Creo que esta pregunta ya la dejamos para la siguiente clase. ¿La dejamos para la siguiente clase? A ver, terminen, si no, terminen, a ver. 3, 4. Fue matemática y amiga de Charles Babbage. Trabajó junto a él y es considerada la primera mujer programadora de la historia. Ada Alfreda Byron, Carla Augusta Byron, Ada Augusta. ¿Lo puede repetir? Es que ya estoy sobre la hora. Ya estoy sobre la hora. A ver, lo voy a repetir ya. A ver, rapidito, ya. A ver, rapidito. Ahí está. A ver, ahí se va. Todavía estamos sobre las 6:40. Un minuto más, un minuto menos. Perfecto, muy bien, ahí está. Ada Augusta Buenavente, Ada Alfreda Byron, Carla Augusta Byron, Ada Augusta Byron. La respuesta es Ada Augusta Byron. Muy bien, vamos a terminar la clase por el momento y vamos a apreciar aquí sus puntajes. Valoren la clase, por favor, señoritas. Primer lugar, la señorita Carla. Segundo lugar, Mabel. Tercer lugar, Gretel. Valoren la clase, señoritas. Eso me anima a seguir adelante. 25-33%. Ahora sí voy a tomar la captura. Muy bien, señoritas. Gracias en todo caso por la atención prestada el día de hoy. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Freida, Mabel, Karina, Cintia, Carla, Alexa, Gretel, Gabriela. Nos vamos a ver el día de mañana. Gracias, profesor. A ustedes, gracias. Gracias, Nos vemos. profesor. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Nos vemos hasta el jueves. Jueves nos vemos. Gracias, señorita. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Hasta